¿Qué tal amigos? En este video vamos a aprender a usar la instrucción bool insert, la cual nos va a permitir, como dice acá, importar datos de un archivo de texto o de otro tipo también. Ya, entonces veamos. Yo tengo acá en esta base de datos que se llama INSN, tengo creada una tabla que se llama EDG. Vamos a hacer una visualización de la información de esta tabla, ¿no? Selecciono esta instrucción F5. Actualmente esta tabla no tiene datos o registros. Entonces lo que yo quiero es importar de este archivo de texto esta información, que son 379 registros. Entonces esta información quiero importarla a esta tabla. Entonces la ruta cuál es, de data y el nombre del archivo, que sería ed-dg.txt. Entonces veamos cuál es la sintaxis de esta instrucción bool insert. Bueno, se coloca el nombre de la instrucción bool insert, el nombre de la tabla a la cual deseamos importar esa información, de dónde deseamos importar, ¿no? Entre comillas simples colocamos la ruta del archivo txt, en este caso es de data e-dg.txt, y acá le damos algunas instrucciones adicionales, como por ejemplo a partir de qué fila de este archivo txt queremos importar. Veamos. Como ven acá, la primera fila sería la fila del encabezado. Entonces yo no quiero importar la fila de encabezado porque finalmente el esquema de la tabla ya lo tengo ya en SQL Server. Entonces yo lo que deseo es importar a partir de la fila 2. Entonces por eso que puse acá first row 2, o sea que empiece a partir de la fila 2. El terminador del campo es la tabulación y el terminador de la fila es el saldo de línea, ¿no? Que es /n. Ya, entonces ahora sí, procedamos a ejecutar esta instrucción. Seleccionamos estas líneas, F5 o ejecutar. Bueno, acá me aparece un mensaje de error, ¿no? Dice que que no permite datos nulos. Claro, eso es parte del... Y acá me dicen el campo ID no permite datos nulos, ¿no? Ya, entonces lo que pasa es que yo al crear mi tabla puse ciertas restricciones y una de ellas fue que, mejor dicho, la única que puse fue que todos los campos no permitían nulos. Entonces vamos a revisar nuestro archivo txt. Veamos, vamos hasta el final porque acá no hay nulos, todo está en una información continua. Pero si se dan cuenta, acá hay datos nulos. Entonces esos también los está considerando y por eso que me dice error, ¿no? Que no permite datos nulos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esa información, mejor dicho, esas líneas blancas, todo hasta ahí, y volvemos a grabar el archivo. Entonces ahora sí, volvemos a intentar ejecutar esta instrucción bool insert, ejecutar. Entonces ya está. Me dice que se han agregado 379 filas. Veamos. Esta instrucción me permite select asterisco from, me permite visualizar todos los campos de esta tabla EDG. Entonces ejecuto y ahí está. Como ven, ya está insertado. Ahora vamos a ver de qué forma también podremos ejecutar esa instrucción bool insert. Pero para eso previamente vamos a borrar los registros de mi tabla. Entonces para esto voy a usar la sentencia truncate table y el nombre de la tabla, que en este caso sería edg. Entonces con esto borro todos los registros de mi tabla rg, porque voy a volverlo a insertarlo, pero les voy a mostrar otra forma de hacerlo. Ya está. Entonces si vuelvo a visualizar mi tabla con select asterisco from edg y F5 o bien ejecutar, vemos que nuevamente mi tabla está vacía. Ya. Entonces voy a copiar nuevamente esta instrucción o esta sintaxis acá en la forma 2. Ya. Y acá le vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Miren. Estos espacios en blanco que hay entre cada columna o cada campo son tabulaciones. Pero para esta instrucción bool insert
ella entiende que la tabulación ya está de forma predeterminada. Si fuera otra cosa que no sea tabulación, sí hay que mencionarlo. Como que, por ejemplo, ¿qué puede ser? Una coma. Que de repente cada campo esté separado por una coma, ¿no? Coma acá, coma acá, coma acá. Pero si es tabulación, ya se sobreentiende que es una tabulación. Y acá lo mismo, ¿no? Los saltos de línea, que son estos, ¿no? La siguiente línea, se sobreentiende que es un /n. Entonces, en este caso estaría de más ingresar estas dos líneas acá, esta sintaxis, ¿no? Como les digo, si no fuera tabulación y el salto de línea no fuera un /n, o sea, un enter, tendríamos que indicarlo. Ahí sí sería necesario indicarlo. Pero mientras que nuestro origen de datos, como en este caso este archivo txt, sí cumple esa configuración predeterminada de la tabulación para terminaciones de campos y /n o enter para los saltos de línea, entonces está de más. Entonces acá vuelvo a ejecutar indicándole lo mismo, ¿no? Que a partir de la línea 2. Y ya está. Vuelvo a visualizar la información, select * from y listo. Entonces, como ven amigos, en este caso, como nuestro txt cumplía con la tabulación y el enter, no es necesario indicarlo, porque ya está de forma predeterminada, la sintaxis está configurada con esa opción. Y lo otro que quería decirles era que yo este campo que se llama fecha, es un tipo de dato date. Entonces lo que tienen que tener cuidado es de que estos campos, la configuración del formato de fecha de date es año, mes, día. Entonces tienen que tener cuidado que cuando ustedes su archivo de texto de origen también tiene que tener ese mismo formato de fecha. Año, mes, día. Si fuera día, mes, año, les va a aparecer un error. Entonces con esto hemos terminado este video. Si les gustó, denle un me gusta y recomiéndenlo. Gracias.